Curso de generación de información exógena para el año 2019 a presentar en el año 2020. Soy Diana Cristina Hidárraga, contadora de Contapyme y especialista en revisoría fiscal. Bienvenidos. Vamos a hacer entonces una explicación teórica o práctica de cómo generar la información exógena en Contapyme o Agrowin. Vamos a mirar nuestro plan de trabajo y nuestro programa de capacitación. Primero vamos a ver unos conceptos generales sobre la normatividad de la información exógena a presentar ahorita en el 2020, obligados a informar, conceptos y cuantías a informar. En segundo lugar, vamos a verificar cómo adecuamos el sistema de Contapyme y Agrowin en lo que tiene que ver con los terceros y en los catálogos de medios magnéticos para generar toda la información. Y por último, haremos un caso práctico para generar pues la información y enviarla en XML a la DIAN. Empecemos entonces. Bueno, recordemos que con las resoluciones 11004 de 29 de octubre de 2018 y modificada por la resolución 00008 del 31 de octubre, del 31 de enero de 2020, ya tendremos obligatoriedad de presentar la información exógena 2019, ahora en el 2020. Allí nos presentan entonces los obligados a informar y qué formatos debemos presentar, ¿sí? Recordemos que tenemos dos grandes obligados. Unos que son los agentes de retención que efectuaron cualquier tipo de retenciones en el año 2019, retenciones de renta, por compras, por servicios y también las autorretenciones. El que haya presentado autorretenciones debe presentar información exógena, ¿sí? En los formatos, ¿cuáles son los que tienen que obligados a presentar? El formato 1001, el formato 1011, el formato 1012, el 2276 y 2280. Son los que hayan hecho retenciones como tal. Y los que deben presentar todos los formatos son personas naturales cuyos ingresos fueron en el año 2000, fueron en el año gravable anterior, en el 2018, superiores a 500 millones y 100 millones en rentas de capital y rentas no laborales. Esto para personas naturales. Y para personas jurídicas que hayan tenido ingresos superiores a 100 millones, ¿sí? Entonces miren que son dos grandes grupos de obligados. Unos solamente los que hicieron retenciones y no tuvieron los ingresos, los topes de ingresos correspondientes deben diligenciar los formatos 1001, 1011, 1012 y 2276 y 2280. Y ya todos los formatos, sí, los que tuvieron ingresos superiores a 100 millones para personas jurídicas y a 500 millones y que hayan tenido 100 millones en rentas de capital y rentas no laborales. Vamos entonces a verificar qué conceptos y cuantías debemos informar. Recuerden que toda esta información debe ser a 31 de diciembre, ¿sí? A 31 de diciembre debemos informar por cada uno de los formatos que vamos a ver a continuación. El saldo a 31 de diciembre está. El formato 1001, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. Se debe informar con cuantía mayor o igual a 100.000 pesos, ¿sí? El concepto 1003, retenciones en la fuente que le practicaron. Este se debe informar su saldo a 31 de diciembre sin ninguna cuantía. El formato 1004, descuentos tributarios solicitados. Se debe informar a 31 de diciembre sin ninguna cuantía. El formato 1005, impuestos a las ventas por pagar descontable, todos los impuestos de IVA descontable, de compras y gastos, debemos reportarlos sin ninguna cuantía. El formato 1006, impuesto a las ventas por pagar generado, ese es el IVA generado en nuestras facturas de ingresos,
de venta y debemos reportarlo con cuantía mayor o igual de 500.000 pesos. El formato 1007, ingresos recibidos. Debemos reportar aquí toda la relación de ingresos que hayamos recibido. El cuantía mayor o igual a 500.000 pesos, ¿sí? Todos los ingresos que hayamos recibido por este valor lo tendremos que reportar. El formato 1008, saldo de cuentas por cobrar. Lo debemos reportar con la cuantía igual, mayor o igual a 1.000.000 de pesos. El formato 1009, saldo de cuentas por pagar. Lo tenemos que reportar con la cuantía mayor o igual a 1.000.000 de pesos en nuestros pasivos. El formato 1010, información de socios y accionistas. Lo debemos reportar con la cuantía mayor o igual a 3 millones. El formato 1011, información de declaraciones tributarias. Lo debemos reportar sin ninguna cuantía. Allí están pues todos los renglones de nuestra declaración. El formato 1012, información de acciones e inversiones, también lo debemos reportar con los saldos a 31 de diciembre y sin ninguna cuantía. Estos entonces son los formatos que debemos presentar a 31 de diciembre con sus cuantías correspondientes. Otros formatos que debemos presentar son el 1647, ingresos recibidos para terceros, sin ninguna cuantía. El formato 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Si nuestra empresa tuvo esta clase de ingresos, debemos reportarlos en este formato sin ninguna cuantía también. El formato 2276, información certificado de ingresos y retenciones para personas naturales, empleados, todo el tema de nóminas, y aquí lo debemos reportar sin ninguna cuantía. Y el formato 2280, deducción de empleados víctimas de la violencia, lo debemos reportar sin ninguna cuantía. Esos entonces son todos los formatos adicionales que debemos que debemos reportar a 31 de diciembre de 2019. Vamos entonces a hacer la segunda adecuación, que es la verificación de nuestra información para que esté correcta en el sistema y así los medios magnéticos salgan sin ningún problema y sin ningún error. Primero entonces debemos verificar la identificación de los terceros que tengan solo dígitos válidos. Recuerde que no podemos crear terceros con puntos, guiones ni comas. ¿Sí? Que tenga nuestro dígito de verificación válido y si hemos tenido así algunos terceros, ya vamos a ver en Contapyme cómo realizar la configuración para que no permita dígitos inválidos. Recordemos que entramos a Contapyme, a nuestro catálogo de terceros y le damos configuración y acá vamos a colocarle, le vamos a quitar el chulito que permita configuración para todos los usuarios. Vamos a quitarle el chulito que permita caracteres especiales al crear un tercero. No puede haber este chulito aquí como tal activado, sino que lo debemos quitar para que no permita que al momento de crear terceros se coloquen puntos, ni guiones, ni comas. Entonces ahí ya le quitamos ese chulito si lo tenemos y le damos pues entonces aceptar. Vamos a verificar lo mismo en personas naturales. Recordemos que las personas naturales por defecto deben estar creadas con nombres y apellidos, ¿sí? En casillas separadas. No pueden estar creadas juntas. Por tanto, debemos configurar en el sistema
debemos configurar en el sistema para que por defecto se cree con nombres y apellidos en casillas separadas. Vamos entonces a mirar por la misma configuración en catálogo de terceros y miren acá que está el manejo de nombre y apellido en casillas independientes para que lo activemos si no lo tenemos. Mostrar nombre y apellido ya como queramos o apellido y nombre, ¿sí? Esa sería nuestra segunda revisión. La tercera revisión, recordemos que las personas jurídicas siempre deben estar chuleadas como persona jurídica para que el sistema sepa que es así y al momento de generar los medios magnéticos podamos al momento de generar los medios magnéticos nos quede bien parametrizada la información. Miremos aquí este ejemplo, Litografía El Ruiz es una persona jurídica y vamos a colocar por defecto el chulito persona jurídica, ¿sí? Siempre al momento de de crear el tercero persona jurídica debemos colocar este chulito para que el sistema nos coja bien la información. Bueno, como cuarto lugar tenemos el país y como quinto el departamento y municipio. Y la dirección, recordemos que es obligatorio siempre colocar nuestro país, departamento y ciudad y la dirección al momento de crear un tercero. Esto es obligatorio ya para crear todos los terceros de la DIAN. En el sexto lugar están las fechas de los contratos. Esta se va de inicio y terminación de contrato porque esto se va a hacer necesario para el formato 2280, que es deducción de empleadas víctimas de la violencia, ¿sí? Vamos entonces a configurar cómo creamos, colocamos la fecha de estos contratos para que nos salga bien en el sistema. Vamos a mirar un empleado que tengamos, Carolina Forero, es nuestra empleada, y vamos entonces a activar que es empleado y aquí miren en datos empleado nos va a aparecer datos de contrato. Entonces aquí voy a ir colocando cuáles son los contratos que tenemos, ¿sí? Y el tipo de contrato, por ejemplo, término fijo, inicio del contrato, fecha de inicio del contrato, por ejemplo, 2019 y fecha de finalización el 31 de diciembre de 2019, ¿sí? Ahí vamos colocando todos los contratos que tengamos para que el sistema automáticamente nos traiga la información. Le damos entonces a aceptar y así lo hacemos, solamente configurando el tercero como empleado y datos empleado, ¿sí? Vamos entonces a verificar, ya hicimos la verificación y configuración de los terceros si los hemos creado malos para ya futuras ocasiones. Y en segundo lugar, vamos a mirar la configuración de los formatos. Cómo vamos a entrar al formato y configurarlo con las cuentas manejadas en la contabilidad para poder generar la información, revisarla y presentar el XML. Ya vamos a ver la ruta en Contapyme y AgroWin para diligenciar estos formatos, ¿sí? En términos generales, son 3 pasos a aplicar para generar los formatos de medios magnéticos. Primero, configurar, verificar, porque el sistema ya viene por defecto, como lo vamos a ver, con las cuentas parametrizadas. Solamente es hacer una revisión con nuestro balance de estado de resultados, si esas son las cuentas manejadas en la contabilidad. Ya hacer la revisión de las cuentas, de la información que nos trae el sistema y por último generar el XML. Como vemos aquí, el primer paso entonces va a ser la configuración de nuestras cuentas, verificar que las cuentas ya parametrizadas estén bien en los 8 totales de este formato 1001 que es el ejemplo y que vamos a desarrollar.
Entonces vamos a irnos al concepto 5002, que es honorarios, y vamos a parametrizar los 8 totales que nos trae por defecto el sistema y debemos diligenciar. Vamos a mirar qué cuentas se aplican y el tipo de movimiento. Eso es lo que veremos. Debemos configurar en cada formato qué cuentas se aplican y qué tipo de movimiento. Como les decía, las cuentas y el tipo de movimiento vienen ya parametrizadas por defecto. Ya lo único que tenemos nosotros que hacer es revisar si esas mismas cuentas son las manejadas en nuestra contabilidad o de lo contrario, pues las cambiamos. Ya después entonces generamos la información y la vamos a verificar para luego entonces, después de hacer las revisiones respectivas, generar por último el XML. Vamos entonces a hacer nuestro ejemplo en Contapyme. La ruta entonces para llegar a medios magnéticos es por contabilidad, medios magnéticos, y aquí nos aparece una información muy importante que nos dice, esta herramienta es una ayuda para la elaboración y generación de la información en medios magnéticos. La información que genera esta utilidad debe ser objeto de validación en su contenido y estructura. INSOP no se hace de ninguna manera responsable por la información presentada, ya que los datos finales están sujetos a la revisión, validación y libre manipulación por parte del usuario. Se recomienda revisar la configuración de cada uno de los formatos y conceptos. Por lo tanto, decimos que estamos de acuerdo. Esta es una información muy importante porque aquí es responsabilidad de cada uno de los usuarios, de cada una de las empresas, hacer la revisión correspondiente de la información para su posterior envío a la DEAN. Vamos a hacer entonces el ejemplo del formato 1001, pago a unos en cuenta y retenciones practicadas. Para entrar al formato damos doble clic sobre él. ¿Sí? Allí entonces nos va a aparecer en la primera parte la norma a que hace referencia el formato, que en este caso pues es la resolución 11004 de octubre de 2018 y modificada por la resolución 8 del 31 de enero de 2020. Allí nos hace referencia a la norma pues aplicada en este formato. Damos entonces siguiente. Aquí, como vemos, están cada uno de los conceptos de los formatos de medios magnéticos por cada una y los 8 totales de acuerdo pues a cada uno de los conceptos y formatos que establece la DIAN. Como vamos a ver, cada uno de estos conceptos ya viene parametrizado por defecto por con las cuentas y por su tipo de saldo. Esto a manera genérica, ¿sí? Pero ya es responsabilidad de cada uno verificar que esta información sea la manejada o estas cuentas sean las manejadas en la contabilidad y hacer, y si no, hacer la parametrización de la cuenta que se maneje para que la información le salga correctamente. Vamos entonces a hacer el ejemplo, como veíamos, del concepto 5002, honorarios de renta no laboral, ¿sí? Vemos que en nuestra contabilidad se va a utilizar la cuenta honorarios. Aquí podemos seleccionar con doble clic la cuenta que queramos, porque aquí nos aparece pues el plan de cuentas en su totalidad, y si no se maneja en esa cuenta, pues seleccionaremos la que corresponda según nuestra contabilidad. Igualmente el tipo de saldo. El tipo de saldo, en este caso será saldo a 31 de diciembre, pero aquí están los diferentes tipos de saldo que se pueden manejar. Igualmente ustedes lo configurarán
de acuerdo a lo que manejen en su empresa. Igual así lo van a hacer por cada uno de estos totales. El total 1 es pagos a bonos en cuenta, el total 2 pagos a bonos en cuenta no deducible. Si tienen una cuenta donde hayan llevado información por honorarios, pues la deben colocar acá. Igualmente en el total 3, IVA mayor valor del costo gasto deducible. Si manejan pues esa información, si manejan IVA mayor valor del costo o gasto no deducible. En el total 5, la retención en la fuente practicada, esa sí viene también por defecto, ¿sí? En el total 6 está la retención en la fuente asumida, también parametrizar en qué cuenta se maneja. El total 7, retención en la fuente practicada, IVA régimen común. Y total 8, retención en la fuente practicada, IVA no domiciliados. Entonces, miren que así, por cada uno de los conceptos están parametrizadas las cuentas como tal para hacer de manera fácil y sencilla esta revisión. Solamente escoger un mayor y balance si quieren, o un estado de resultados y un estado de situación financiera a 31 de diciembre y empezar a chulear cada una de las cuentas que están allí parametrizadas, y si no son las mismas, pues parametrizarla con la que manejamos en la contabilidad. Igualmente, aquí también hay unas observaciones importantes que a medida que vamos revisando cada uno de los conceptos, pues es muy importante que también las tengamos presente para leer. ¿Sí? Igualmente el sistema nos permite filtrar, por ejemplo, en el concepto 5007, utilizar el filtro de las facturas de compra, o utilizar el filtro, porque recuerden que aquí informamos, son las compras de inventarios, de activos movibles, utilizarlo entonces con el filtro de compras o el que corresponda, pues según la empresa, ¿sí? Y así sucesivamente por cada uno de todos los conceptos están parametrizados ya por defecto, ¿sí? Después de entonces de hacer esta revisión, vamos entonces a aceptar. El sistema ya nos guarda toda la parametrización que hicimos y nos trae aquí unas advertencias que nos dice que algunos renglones tienen asterisco, ¿sí? O no se ha parametrizado la cuenta. Como ya yo hice la revisión de uno por uno de los conceptos, no hay problema que no tengan la cuenta, que no hayan conceptos que no tengan cuenta, porque ustedes ya hicieron la revisión y de ese concepto pues no se lo manejarían. O si pueden, o si dejan el asterisco, tampoco hay problema, porque él no va a tomar absolutamente nada. Y de ese concepto que nos dice que tiene asterisco, como nosotros ya hicimos la revisión, pues no se necesitaba parametrización ni colocar ninguna cuenta. Entonces, si salen advertencias, solamente le damos cerrar, pues no hay ningún problema, porque como les digo, ya hicimos toda la verificación. Vamos entonces a cerrar y vamos a generar el formato para que nos traiga toda la información de acuerdo a lo que parametrizamos. Damos clic en generar. Aquí también nos vuelve a advertir que hay algunos conceptos que no se hizo la parametrización de cuentas, pero como nosotros ya hicimos esa revisión muy juiciosa, no tendríamos ningún problema, porque no, en los conceptos que no parametrizamos nada es que no los tenemos que utilizar. Damos cerrar y aquí vamos a decirle calcular nuevamente. Aquí entonces ponemos la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que es donde vamos a sacar la información, y le damos generar, aceptar, para que el sistema nos calcule toda la información de este formato para hacer la revisión respectiva y confirmar que, que esté correcta para ya generar pues el XML, ¿sí? Aquí entonces nos muestra que el sistema, por cada uno de los conceptos, esto lo podemos agrupar por cada concepto, también por buscar
común y corriente nos podemos parar allí, buscar, también podemos modificar, ¿sí? Nos paramos en el, en el cajoncito, en la columna, y le damos F2 y podemos modificar la información. Lo que, digamos que la modificación acá no va a quedar guardada en la contabilidad, solamente es para este formato. Por tanto, se recomienda que si tenemos mal creado un tercero, pues directamente lo organicemos en el tercero, en el catálogo de terceros, y volvamos a generar el formulario para que ya nos traiga bien la información. Esto sería como para algo que me cogió la tarde o algo rápido que puedo modificar, y luego pues ya tendré la tarea de modificarlo directamente pues en el sistema, ya sea en el catálogo de la contabilidad, para poderlo hacer, ¿sí? Entonces con F2 puedo modificar cada uno de los renglones. Igualmente, si vi que este no es el país, aquí me abren todos los exploradores para poderlo organizar. ¿Cómo verifico también la información? Miren que aquí arriba está en la pestaña de datos fuente, y entonces aquí puedo subir y filtrar por cada uno de del concepto, y ya puedo verificar qué cuentas es las que estoy manejando, ¿sí? Aquí filtré por el concepto y miren acá que ya me aparece la cuenta respectiva o la información, ¿sí? Para que yo pueda ir chuleando en mi estado de resultados o estado de situación financiera o mayor y balances, que toda esta información, que es el concepto 1, el que me va a traer de honorarios, sea la correcta que yo tenga en mi contabilidad para que me saque pues correctamente y reportar correctamente la información. Entonces vemos aquí, vamos a filtrarlo por el concepto 5002, que es el de honorarios, y vamos entonces a revisar aquí que el valor es de 10.500.000. Miren entonces acá que lo filtramos y es de 10.500.000 el valor a reportar, ¿sí? Y va a tener entonces una retención de 1.050.000. El tema de retenciones, podemos sacar un anexo de retención y también verificando uno por uno que el sistema me haya traído la información correcta. Y así voy revisando en mis datos fuente uno por uno los conceptos, y puedo ir organizando para hacer esa revisión. Puedo ir aquí filtrando, lo puedo filtrar también por tercero, por cuenta, como yo lo quiera mirar, ¿sí? Aquí ya entonces va apareciendo toda la información y yo la voy verificando, tanto en mis datos fuente, que es toda la información que yo parametricé, y con mi estado de resultados y mi estado de situación financiera o mi mayor y balances, para confirmar que esta información es correcta. Después de hacer esa verificación, también voy guardando, ¿sí? Si hice algunas modificaciones, voy guardando, pues para que ya quede el formato listo. También esta información la puedo pasar al Excel, ¿sí? Lo puedo pasar al Excel si me parece más fácil generarlo desde allí. Pero recordemos que esa la pasa en este formato. Si yo voy a generar el formato para el prevalidador, tengo que realizarlo con clic derecho, utilidades, generar plantilla de importación, y ahí voy pasando la información, no de esta manera, porque de esta manera no va a quedarse el acuerdo general, pues común y corriente en Excel. No, tengo que generar planilla para importación. Pero como yo les decía, el sistema ya tiene incorporado el prevalidador de la DIAN, y aquí solo me va a sacar el XML, que ya lo tengo que hacer, o sea que no tengo que irme para el prevalidador de la DIAN, sino toda la información la saco aquí. Bueno, después entonces de hacer las revisiones del caso, voy a generar el XML, ¿sí? Aquí el sistema también me trae todo por defecto, no tengo que llenar absolutamente nada.
está el año de envío, el concepto, la fecha inicial final y la fecha pues de envío que va a ser hoy. Le doy entonces a aceptar para que el sistema me genere el XML. Me paro en el XML y le doy que prevalide con los archivos directos pues de la DIAN y me dice que no ha detectado ninguna inconsistencia. Le doy entonces a aceptar y miren acá que en esta carpetica puedo mirar la ubicación de mi formato 1001 y aquí lo puedo pues abrir común y corriente y ya me quedó listo este XML para enviarlo a la DIAN. Miren entonces en estos tres sencillos pasos. Primero, parametrizar, entrar a cada uno de los formatos, para revisar que la parametrización por defecto que tiene sea igual al de la contabilidad y si no, cambiarla, generar la información para que me revise el XML y para antes de generar la información, antes de generar para revisión y luego generar el XML y ya me queda listo para enviar a la DEA. Vamos entonces a hacer otro ejemplo del formato 2276, que es el tema de nómina. Igualmente, doble clic sobre el formato. En la primera parte está pues la norma, establece pues la norma que debemos estudiar. Y aquí está entonces por defecto todos los totales que debemos llenar. Y aquí miren que está parametrizado por defecto las cuentas, ¿sí? Entonces, en total uno está pagos de salarios, entonces sería sueldos, jornales y manejamos, horas extras y auxilio de transporte. Nos vamos igualmente, si nuestra empresa maneja pago de monumentos eclesiásticos, seleccionamos la cuenta, recordemos que aquí está inmerso nuestro plan de cuentas, la seleccionamos y qué tipo de saldo vamos a utilizar, ¿sí? También permite fijar un tercero. Esto se utiliza mucho en los formatos de pasivos, cuando yo debo a la DIAN, entonces fijo el tercero de la DIAN para que no me, para que no me salga pues todos los demás terceros de IVA y retención, sino directamente a quien le debo la plata. En el total 3, pago por honorarios. Si se maneja por este lado, entonces tendría que manejarlo de esta manera y selecciono la cuenta y el tipo de saldo. Pago por servicios, si van en este formato, igualmente. En el total 5, pago de comisiones, si van en este formato, selecciono la cuenta y el tipo de saldo. En el total 6 van todas las prestaciones sociales. En este caso, para esta empresa sería el débito de la 2610 como tal, ¿sí? Igualmente usted 2610, todo el tema de prestaciones sociales, vacaciones y prima, porque cesantías e intereses va en otro concepto que ya vamos a mirar. Si le pagamos pagos por viáticos, igualmente lo parametrizamos. Y así nos vamos, gastos de representación al empleado también. Y así nos vamos yendo por cada uno de los totales para ir revisando, ¿sí? Si le pagamos bonos también, sí, miren acá el cesantías e intereses, también viene por defecto parametrizado. Y por último, tendremos que parametrizar los aportes de salud y pensión, total 1415, también ya viene parametrizado el saldo crédito, que es el descuento al trabajador. Si hizo pues aportes voluntarios, también lo tenemos que parametrizar, aportes a cuentas AFC y aportes a rentas de trabajo, a retenciones en la fuente, perdón, el último total a retenciones en la fuente también ya viene parametrizado por defecto. Después entonces de revisar la parametrización que ya está con mi contabilidad, voy a dar a aceptar. Y aquí entonces me está diciendo que estas cuentas no están incluidas, entonces ya verificamos el total 14 y 15. Vamos a verificar cuáles son las cuentas que manejamos acá. Entidades de salud y la 2380.
fondos de cesantía y de pensión. Ahora sí nos va a quedar bien. Como les decía, cuando sale que no se ha detectado en algún concepto alguna cuenta o que tiene asterisco como advertencia, no hay ningún problema porque nosotros ya hicimos la revisión de cada uno de los conceptos. Entonces damos cerrar y no, si no parametrizamos será porque no la necesitamos. Vamos entonces a dar generar. Igualmente nos vuelve a dar la advertencia, pero ya como revisamos no hay problema y vamos a calcular nuevamente porque, pues para mostrarles a ustedes. Aquí entonces damos la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y le damos a aceptar. Aquí entonces nos va a generar toda la información como ya veíamos. Y ya entonces, de acuerdo a los datos fuente, empezamos a revisar por cada una de las cuentas y terceros y valores que si estén correctamente los podemos filtrar por cuenta, subir acá o los filtramos por cuenta, los agrupamos o los filtramos por cuenta y ya empezar a verificar la información correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá está están 16.638.000 de salarios y eso es lo reportado en 16.638.000 de salarios en nuestro formato. Y así, por cada uno de los conceptos, realizar la revisión respectiva, nuestros informes, estado de resultados, estado de situación financiera y mayor y balances para poder ya después de hacer la revisión generar el XML. Recordemos que esto no lo modificamos, solo damos a aceptar, prevalidamos con la información pues directamente de la DIAN y confirmamos que está correcto y ya lo tenemos en nuestra carpeta para abrir, listo, para enviar a la DIAN y presentar. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar.